Y lo que decía Ángel, 85% del personal del INE lo van a cesar. A ver, ni siquiera tienen los recursos para indemnizarlos en términos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sabes cuánto dinero es? 3,000 millones, ¿no? 3,000 te dije, 3,000 y pico de millones. No tienen el dinero, ni siquiera en los fideicomisos que tiene el INE. Pero además se van a acabar las credenciales. Ya no va a haber los distritos electorales. El presidente protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y si no, que la patria se lo demande. Nosotros, la patria, los millones de mexicanos, ya protestamos el 13 de noviembre y volvimos a protestar el 26 de febrero. Ya se lo está demandando la nación. Sin embargo, propone reformas legales y constitucionales completamente reñidas con la Constitución General de la República y es de un cinismo perverso. ¿Cómo es posible que lo haga? A ver, lo que decía Ángel, 85% del personal del INE lo van a cesar. A ver, ni siquiera tienen los recursos para indemnizarlos en términos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sabes cuánto dinero es? 3,000 millones, ¿no? 3,000 te dije, 3,000 y pico de millones. No tienen el dinero, ni siquiera en los fideicomisos que tiene el INE. Pero además se van a acabar las credenciales. Ya no va a haber los distritos electorales. Pero sí va a haber, no va a pasar. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo se te ocurre proponer una salvajada de esas? ¿Qué es lo que dicen los diarios y las revistas de Europa y de los Estados Unidos? Bueno, hablan de la imposición de una nueva dictadura en México en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que nos esté ocurriendo esto, no? Es decir, por eso es que es tan delicada esta determinación. Pero la pregunta es, ¿por qué quiere el presidente violar la Constitución, violar las leyes que de ella emanen, y que no le importa que la patria se lo demande? Para consolidar consolidar su proyecto en el poder. Sí, o consolidarse él, que haya un relajo al final en 2024. Bueno, yo me quedo. Sí, como hay un relajo. Inclusive de ahorros, es decir, de austeridad. El problema, ¿cuánto? Yo decía, ¿cuánto vale la confianza, cuánto vale la credibilidad, la legitimidad, la tranquilidad? Pero yo te diría, ¿cuánto vale el hecho de que los mexicanos estemos tranquilos respecto de las reglas electorales, respecto del árbitro? Muy importante, el árbitro, el referee, ¿verdad? Tiene que ser absoluta y totalmente neutral, tiene que ser totalmente confiable. Y después, finalmente, lo que nos había hecho diferentes y lo que nos había hecho mejores que muchos otros países del mundo, inclusive los más desarrollados, es que teníamos el INE, que teníamos esta institución que a lo largo de varias décadas había desarrollado esta credibilidad, esta confianza, y que entonces decía quién ganó. Lo más importante, quién ganó. Inclusive, recuerden ustedes que hubo pues elecciones que se decidieron presidenciales por un margen muy, muy estrecho, y sin embargo el país aceptó. ¿Quién ganó? Decidido por el INE, por el IFE o por el INE. Entonces, yo sugería o pues mencionaba que pues en el caso de Estados Unidos, el señor Trump no tendría caso. Es más, quizá no tendría ahora el pretexto para volverse a presentar. Y ya vimos, mencioné hace un momento, el dramático caso de Brasil, cuando pues en protesta los perdedores de la elección llegaron e invadieron los tres poderes en Brasil. Bueno, pues eso no lo tenemos en México porque hay INE. El valor del INE no se puede medir en términos de austeridad o no de austeridad, sino que el costo de oportunidad de desmantelar el INE es mucho mayor que los ahorros que se pudieran generar.
Además del fenómeno que tú apuntas de la confianza, es decir, que tiene que ser muy importante el árbitro, tiene que ser neutral, tiene que ser imparcial, eso me parece del orden elemental. Pero hay otro argumento colateral, Charlie. El otro argumento colateral es que la gente estaba confiada en que se iba a respetar su voluntad electoral, que tú sabías que con tu credencial tu voto contaba. Ahora, ya no va a haber ni siquiera presupuesto para las credenciales, ni va a haber, no habría tampoco los distritos electorales, o sea, 300 se desaparecerían, se desaparecerían también los consejeros. Entonces, claro, ya no se va a respetar la voluntad popular y la gente va a aceptar que no se respete la voluntad. Yo estoy de acuerdo con que es importantísimo que el árbitro sea imparcial y sea neutral, sí, pero la gente tiene que estar segura de que se va a respetar su voto, de que se va a respetar su decisión electoral. Si esto no se da, porque volveremos otra vez a la tesis de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz decía, quien cuenta los votos gana las elecciones. Entonces, no podemos volver al porfiriato, Charlie. Mira, está demasiado fácil. La historia empezó por el dinero, como dice Ángel. Tengo que reducir el INE por dinero. Sí. Ok. La pregunta, antes del dinero, que nosotros sabíamos que el dinero no era ese el problema, claro, la primera pregunta es, ¿por qué este señor quiere quitar el INE y tenerlo a sus manos cuando se reconoció la alternancia? El INE la reconoció, claro. Perdió el PRI, ganó el PAN, perdió el PAN y ganó el PRI, perdió el PRI y ganó Morena. Los estados que han ganado Morena son totalmente reconocidos. ¿De qué habla López Obrador? Primero de dinero y luego de confianza. Y luego se va a su enfermedad mental, porque es totalmente mental, a lo de Felipe Calderón, que le robó los votos, que no es cierto, no se los robó, porque él nunca demostró que se los robó. Entonces, claro que no. La pregunta es, teacher, si todo ha sido bien y el INE ha manejado perfectamente bien la elección y todos los mexicanos hemos estado de acuerdo en que se ha contado bien el voto, ¿por qué lo quieres cambiar? Pues lo quiere. ¿Ya me entiendes? O sea, y a mí si yo lo invito a cenar no me va a decir, mira mi Charlie, por la lana, porque le voy a decir no mames. ¿Por cuál era la otra excusa? Primero fue la lana y luego... Por una reestructura. Y hacerlo más congruente con todos los ahorros y la austeridad que se ha... lo que dijo Adán. En el resto del sector público. Pero el problema en el caso del INE en particular es que estamos apenas consolidando todo este proceso de la confianza. Lo que decía Paco es importantísimo. No solo se trata de tener un referee creíble y neutral, sino el hecho de que la gente sienta que su voto cuenta. Y además, por eso, animarlos a que vayan y saquen su credencial del INE y vayan a votar efectivamente, porque habrá ahora, en el año 24, más en juego de lo que jamás ha habido en el pasado reciente del país. Y siempre lo digo en cada programa, si no tienen su tarjeta del electoral, sáquenla ahorita su credencial. No hay colas, no hay elecciones, los van a atender súper bien, porque ¿a qué nos enfrentamos en la elección? Y lo vuelvo a repetir, va a haber dos candidatos, el de ellos y el de nosotros, tipo gringo, van a salir los dos candidatos al 50%, y nosotros vamos a ganar por 3 puntos. López Obrador, ¿ustedes creen que va a aceptar esa derrota? Nunca. El desmadre que va a armar, gigantesco. Nos vamos a enfrentar con todo el dinero del gobierno federal, con todo el dinero de los estados de Morena, contra el ejército y contra los narcos. Entonces,
Si el 74% del 100% de la población que vota va a votar y sobre todo vota en contra de Morena, ganamos la elección. En contra del ejército, a favor del ejército, me vale, nosotros ganamos. Nadie más va a ayudar a sacar esta elección más que nosotros. Entonces, por el amor de Dios, saquen su credencial de elector y si han sido abstencionistas, hagan una excepción y piensen que tienen que ir a votar. Los abstencionistas, Charlie, o sea, los que no votan, están poniendo en manos de un tercero su voluntad política. Sí. O sea, por el hecho de que yo no voto, tú no votas, pues alguien va a decidir por ti. Es lo que tienen que entender. Si tú no decides, alguien va a decidir por ti. ¿Quieres que alguien decida por ti? No, pues entonces vota, ¿verdad? El 26% de los que tienen credencial electoral no votan. Porque siempre es ahí, me voy a Acapulco, o juegan Chivas, siempre hacen trampas, o me vale madres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te diría que no es la primera vez en que no es la primera vez en que alguien llega al poder a través de la democracia y tan pronto llega al poder, destruye la democracia. O sea, no es la primera vez. Seguramente que ese dominio